Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es sábado 30 de septiembre y este es el Evangelio según San Lucas. Capítulo 9 del 43b al 45. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo todos se maravillaban de lo que Jesús hacía. Él le dijo a sus discípulos: oigan bien esto y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, pues todavía no se les había abierto el entendimiento para comprenderlo. Además, tenían miedo de pedirle a Jesús que se los explicara. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Lucas nos da una información tan compleja porque esto está muy escondido, pues. ¿Cómo así que ellos no entendían lo que él decía porque todavía no se les había abierto el entendimiento? O sea, venga, es que se trata de que como eran gente común y corriente, pescadorcitos la mayoría, entonces eran muy ignorantes. ¿Será que de eso se trataba? ¿Ustedes sí consideran que era eso? Que no se había abierto el entendimiento, es que les faltaba pues como conocimiento humano, o sea, venga, vayan, estudien, pues sí. No se les había abierto el entendimiento de qué, pues del Espíritu Santo. El don de ciencia, el don de conocimiento, el don de sabiduría, no lo tenían, entonces no podían comprender todo esto. ¿Sí? Yo creo que en esa época, si en la época más bien de Isaías, perdón, si se encuentra y Jesús hubiera bajado a la tierra y a Isaías le hubiera dicho esto, lo hubiera entendido perfectamente porque Isaías estaba llena de Espíritu Santo. Ok, ¿sí? Entonces sí lo hubiera entendido. Ellos no podían entender ahora porque no tenían el entendimiento. Ok, no recuerdo en qué es, pero después me voy a dar la tarea de averiguarles a ustedes cuál es el evangelio preciso en el que Jesús dice: mire, todavía no les explico muchas cosas porque ustedes no lo pueden entender. Tranquilo que va a venir el Paráclito y les va a dar a entender esto. ¿Sí? Entonces esto es súper importante. Todavía ustedes no pueden entender esto, por eso yo no entiendo a los hermanitos separados porque dicen que solo Biblia, cuando dice, oiga, venga, pero si Jesús dijo que no todo lo que estaba aquí no tenían posibilidad de entenderlo todavía, que iba a seguirse revelando muchas cosas en el futuro, con el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos una iglesia que sigue revelando con el Espíritu Santo, ¿sí? Todo es revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Todo es una revelación que se sigue dando, el Espíritu Santo sigue revelando cosas, sigue dando cosas, no todo quedó escrito aquí, no, ¿qué tal que todo hubiera quedado escrito acá? No todo, porque no hubieran podido con tanta información ellos. Sí, entonces él dijo, tranquilo, ustedes todavía no pueden entender, pero aquí les está diciendo eso, ¿no? Todavía no entendían, porque nosotros ya ahorita que entendemos de que va a morir el Hijo del Hombre. Ah, sí, eso lo entendemos nosotros, ¿sí? Entonces se les dijo, pero nosotros no entendíamos, no vamos a entender esto todavía, porque si hubiéramos estado en esa época, nos hubiéramos quedado también perdidos en el panorama. Pero porque se habla de que el Hijo del Hombre va a morir, de que lo entregarán, de que al tercer día resucitará. No, ellos no entienden, es normal que no entiendan. Nosotros, porque conocemos el suceso ya, sí lo entendemos, pero para ellos era normal que no lo entendieran, ¿sí? Entonces, por eso esta aseveración de Jesús con que no podían entenderlo, ¿sí? Pero ellos no entendían lo que les decía, pues todavía no se les había dado el entendimiento para comprenderlo, ¿sí? Y otra cosa muy especial que dice acá, y también, porque no podían comprenderlo, además de que no lo comprendían, como que todos quedaban, no podían entenderlo, decían, no, pues que está, como él habla en parábolas, como él habla tan enredadito, entonces no, yo no entiendo, pero aquí dice una cosa muy interesante. Y porque tenían miedo de pedirle a Jesús que se los explicara. ¿Ok? ¿Sí? Resulta que María recibe una cosa que no tiene entendimiento, sino que va a entender de que ven, sabes que vas a dar un hijo, ¿sí? Al que pondrás por nombre Jesús. Y María dijo, yo tampoco entendió. Ella no entendió, pero ¿saben qué? No tenía el temor. ¿Sí? Tenía una confianza en Dios, vio que el ángel era de Dios, se dio cuenta que no era una visión por allá satánica, ¿sí? Que Satanás muchas veces se viste de ángel, como lo dice San Pablo, ¿cierto? Entonces estaba teniendo una visión, ¿sí? Y sin embargo preguntó, ¿y cómo va a ser eso si no conozco varón, si no he tenido relaciones con mi esposo? ¿Cómo es que va a quedar encinta? ¿Sí? Porque yo ya le consagré mi vida, mi virginidad se la consagré a Dios.
Por eso es que es tan ofensivo lo que dicen los hermanitos separados de que María no es virgen. Ella le había consagrado su castidad, le había consagrado a Dios. Su virginidad la había consagrado. Entonces, ella, a pesar de que se iba a casar con José, ¿sí? Entonces ya estaba ya consagrada. O sea, con José se casaron los dos bajo conocimiento de que ella era virgen y que iba a ser siempre virgen. Listo. Y José también lo admitió, porque José también es un hombre tremendamente especial y casto, por eso es que decimos el casto San José. ¿Sí? Entonces, o castísimo incluso decimos, ¿cierto? Entonces con María también se da el tema, pero ¿qué pasó? Ella no entendía y sin embargo sí preguntó y dice, pero ¿cómo va a hacer eso? Yo cómo quieren embarazo si uno va a tener relaciones con ningún hombre o con mi futuro esposo José, ¿cómo va a hacer eso? Ella sí preguntó, es que pregunta. Listo. Entonces, hay veces que pasan las cosas, pregúntale a Dios. Yo hay veces que me he quedado con algunos evangelios muy complejos, porque es que todos los evangelios son muy complejos. Ustedes se dan cuenta que yo trato de explicarles lo que el Señor pone en mi corazón. Entonces hay veces que como que no entiendo, entonces yo me doy siempre a tarea de preguntar y empiezo a preguntar y dele con la pregunta y la pregunta y siempre del Señor recibo revelación, porque me da siempre la respuesta. Sí, esto, mira, me lo da rápidamente, así como en un fogonazo, pues como en una iluminación. Ah, ok, ya entendí, Señor, gracias. Sí, porque siempre da respuesta. Cuando no sabemos qué, preguntémosle a Dios. Sí, tú pregúntale a Dios cuando tienes tus inquietudes. Pregúntale, como María pregunta, sí, sin temor y sí con la confianza de que va a hacer la respuesta, porque Dios no la va a dejar en una incertidumbre de que se martirice la criatura. ¿Cierto? Entonces aquí también por el miedo de los apóstoles, no solamente no tenían el Espíritu Santo todavía, no había llegado el Espíritu Paráclito sobre ellos, sino que además estaban con el temor de preguntar, no preguntaban. En la primera parábola es muy compleja y le preguntaron, Señor, ¿qué dijiste? Que no entendimos esto de la semilla en los caminos que dijiste. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Como preguntaron, recibieron respuesta. ¿Sí? Cuando tengas preguntas, pregúntaselo a Dios, que de Dios vas a tener respuesta. Listo. Y ponlo en mucha oración y mucho discernimiento. Y si la respuesta incluso te lleva a cierta inquietud, cuéntaselo a tu sacerdote, a tu guía espiritual, para que él te ayude a discernir mejor el tema, pero no te quedes con esa incertidumbre y con esas preguntas sin hacer cuando tengas como una iluminación de Dios, ¿cierto? Cuando tengas un acercamiento a Dios. Y obviamente cuenta con ello para el Espíritu Santo, o sea, acude muchísimo al Espíritu Santo, pídele la sabiduría, la luz, que te ilumine a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere darte, porque es el gran aclarador, ¿sí? Es el dador, es el que da la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, todos estos dones que necesitamos nosotros para nuestras preguntas, incertidumbres en la vida. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.